días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de regreso en Quito y reencontrar tantos amigos. Muchas gracias. Bueno, Marianela un poco ya les adelantó en qué consistió este informe sobre el estado de calidad de la política pública y desarrollo en América Latina. Básicamente lo que se intentó es hacer un mapeo, un relevamiento de las principales acciones e iniciativas gubernamentales sobre cambio climático y desarrollo focalizado en el sector agropecuario y forestal, pero se intentó ir un paso más allá de una fotografía para tratar de hacer una evaluación sobre sus niveles de implementación, el apoyo político y social que tenía la agenda climática en estos países, la fortaleza de las agencias del Estado que tenían a cargo su implementación. ¿Hay alguna forma de levantar un poquito la... Está muy mal. Bueno, si no se puede... Bueno, y el objetivo era identificar de alguna manera, después hacer un análisis comparativo de estos informes nacionales y tratar de generar algún tipo de identificar patrones. Muchas gracias. Identificar patrones sobre cuál es la situación de la política en la región y generar recomendaciones. Los productos fueron 10 informes nacionales sobre 10 países y un informe regional. Los países fueron todos los países de América del Sur, exceptuando, comprendido en el informe, exceptuando Venezuela y las Guyanas, y un país de América Central, que es Salvador. Básicamente, la identificación de los países fue en función de los países que eran miembros de la plataforma climática. Claramente México debería ser un país que ojalá podamos incorporar en la próxima realización de este trabajo, al igual que Venezuela. Estas fueron las instituciones que realizaron los informes en cada uno de los países. Primeramente le voy a hacer una brevísima explicación de cuál fue el marco metodológico que utilizamos, para después pasar a los aspectos más sustantivos del informe regional. Una de las dificultades que teníamos que trabajar con 10 países, 10 grupos multidisciplinarios, conformados por gente que venía en algunos casos de la abogacía, o de las ciencias sociales, en otros casos de la ciencia agropecuaria, de las ciencias biológicas. Entonces intentamos generar un marco metodológico común, muy simple, que pudiera armonizar el trabajo de los 10 grupos de investigación. En primer lugar se definió el foco temático, políticas públicas sobre el cambio climático vinculado al sector agropecuario y bosques. La justificación del enfoque, bueno, María Elena ya lo desarrolló, pero básicamente era en un caso rescatar en función de la importancia económica de este sector, del sector agropecuario y forestal en los países comprendidos en este estudio, y otro, la importancia que tiene este tema en la matriz de emisiones de la región. Tanto el sector agropecuario como cambio de uso del suelo, deforestación, representan para estos 10 países el 63% de las emisiones, cuando a nivel el promedio global de agricultura y cambio de uso del suelo está alrededor del 31%. Y además la otra cuestión es que en general los estudios de cambio climático tienden a focalizarse en el sector energético. Entonces aquí se intentó incorporar y dar una mirada incorporando este sector. ¿Qué entendimos por políticas públicas? Una definición muy minimalista y muy simple, aquellas decisiones adoptadas por organismos del Estado que tenían algún nivel de formalización a nivel jurídico, ya sea a nivel de constitución, como el caso colombiano, leyes, decretos, regulaciones administrativas, etc. Y que establecieran objetivos, acciones que tendiesen a la mitigación de gases o contribuir a la adaptación. La primera dificultad que nos encontramos es que hay muchas políticas que tienen relevancia climática, pero que no tienen objetivos climáticos. Entonces, en la noción de política pública que estábamos trabajando, incorporamos tanto aquellas que tenían objetivos climáticos expresos, como aquellas que no teniendo objetivos climáticos expresos, pudiesen ser relevantes en términos de mitigación o adaptación. Por ejemplo, legislaciones de protección de bosques o programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables en el sector agrícola y ganadero. El análisis se centró en 4 aspectos de las políticas públicas: calidad de diseño, y allí identificamos, por calidad de diseño se pueden evaluar
muchísimos aspectos, identificamos 3 o 4 aspectos puntuales y en el informe trabajamos específicamente en 2. Uno, cuál era el nivel de integración y articulación entre las políticas climáticas con otras políticas sectoriales, en el sector agrícola y ganadero, el sector agropecuario y forestal, y el nivel de participación pública. Luego evaluamos el nivel de implementación, la fortaleza institucional y el apoyo político y social. Uno de los primeros problemas que tuvimos al hacer el informe nacional, es que las fuentes, la dificultad para echar información que nos permitiese evaluar la gestión estatal. Esto es un aspecto, con algunas excepciones, pero es una constante en los países de la región. Y cuando digo países de la región, estoy utilizando el término mal, me estoy refiriendo a los 10 países comprendidos en este estudio. Entonces no era posible identificar a priori indicadores aplicables a todos los países a partir de los cuales pudiéramos evaluar la gestión, la fortaleza del Estado, el nivel de implementación, etc. Entonces establecimos un marco metodológico que básicamente consistía en una serie de preguntas por cada uno de los puntos, más o menos abiertas, que intentaban orientar y armonizar la búsqueda de información y el trabajo de análisis que realizaba cada grupo de investigación en cada país. Esto permitía además que cada grupo de investigación trabajara con una pluralidad de fuentes de información en función a lo que era disponible en cada país. Hay países, por ejemplo, el caso chileno, el propio Estado chileno ha realizado una evaluación de medio término de su nivel de implementación de su programa de cambio climático. Caso excepcional, único en América Latina. Comparando eso con la dificultad de tener información para evaluar la gestión del Estado en otros países, era muy diferente. Entonces, en otros casos hubo que recurrir a entrevistas, se trabajó sobre análisis de las coberturas periodísticas, etc. Vamos a entrar ya directamente a los aspectos más sustantivos del trabajo del informe regional, que, como les dije, el informe regional básicamente es un análisis comparativo de estos informes nacionales. Primer término, nivel de implementación. Una de las primeras cuestiones que sale de la lectura comparada a los informes, que a partir del 2005, por ponerle alguna fecha, que es cuando entra en vigencia el protocolo de Kioto, hay un incremento muy significativo a nivel de la formulación de política y el desarrollo a nivel institucionales sobre el tema del cambio climático en los países de la región, en los países comprendidos en este estudio. Pero a la vez hay un déficit muy marcado a nivel de la implementación y aplicación efectiva. En cada uno de los estudios, no voy a entrar acá a analizar cada uno de ellos porque no daría el tiempo, pero en cada uno de los estudios nacionales se analiza específicamente algunos de estos casos. En el caso argentino, la ley de bosques nativos; en el caso uruguayo, en el caso brasileño, por ejemplo, el plan de acción de prevención y control de quemada del cerrado, que después del Amazonas es una de las regiones que sufre mayores niveles de deforestación y un aporte importante a la matriz de emisiones de Brasil. De la lectura comparada de los informes nacionales, era muy interesante ver cómo los grupos de investigación trataban de hacer algún tipo de explicación y evaluación de por qué se daba este déficit de implementación. Y es claro que no hay una razón única, había diferentes tipos de configuraciones, de condiciones o situaciones que explicaban estos déficits o falta de implementación. El factor, si yo tuviera que decir, el factor que era usualmente más citado en los informes nacionales es la baja asignación presupuestaria o la falta de recursos. En algunos casos esto se debía a cuestiones burocráticas o problemas que hacían a la gestión del Estado. El caso chileno es muy interesante porque al momento que se dicta el Plan Nacional, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012, que es la principal herramienta que tiene el Estado chileno para trabajar el cambio climático, básicamente es una herramienta que coordina, articula las acciones climáticas que desarrollan 23 agencias y reparticiones del Estado chileno. El problema es formularon el plan y no hubo desfasaje con los tiempos de los años fiscales del Estado chileno, y por ende durante los 2 primeros años la asignación presupuestaria fue muy pobre. Ahora, el deficiente presupuesto no es solamente una cuestión a veces cuestión técnica, sino que además es un indicador muy interesante de la relevancia o la prioridad que un gobierno le asigna a un tema en un contexto de recursos escasos. El caso argentino, por ejemplo, la ley de bosques nativos es muy interesante porque la ley de bosques nativos es la principal herramienta que tiene el Estado argentino
se aprobó en el 2010 esta ley para ordenar su territorio y evitar el avance de la frontera agrícola y por ende la deforestación creciente del país. Se establece un fondo de servicios ambientales, básicamente lo que consiste en un fondo que le paga una suma de dinero a los productores agropecuarios que modifican sus prácticas productivas para proteger el bosque. La ley establece cómo tiene que estar conformado ese fondo, de dónde tienen que salir los presupuestos. Es un porcentaje de las retenciones que cobra el Estado argentino en las exportaciones agrícolas, básicamente la soja, que es el gran motor digamos, de expansión de la frontera agrícola de Argentina. La ley se aprobó en el 2010. Durante los 2 primeros años el Estado argentino, el Poder Ejecutivo argentino no destinó el presupuesto asignado por la ley, y después cuando lo asignó, en el 2012, por un decreto del Ministerio de Jefatura de Gabinete, reasignó las partidas que iban para el Fondo de Bosques al programa Fútbol para Todos. Entonces eso le da una idea, digamos, del tema de relevancia política. Ahora hay otros factores. En el caso, por ejemplo, un tema muy interesante, el tema de la falta de capacidades institucionales, de implementación a nivel subnacional, y que en última instancia habla a un tema mucho más grave, que es el tema de la capacidad estatal para implementar y avanzar sobre estos temas. En el Perú es un caso muy interesante, no sé si se habló a tratar este tema, de la descentralización de la política forestal en Perú. No estuvo acompañado de un proceso de fortalecimiento de los niveles subnacionales de gobierno, y eso claramente ha afectado los niveles de implementación. Y otro tema es la contraposición entre lo que son las agendas nacionales y lo que son las agendas de los niveles subnacionales. Esto en los estados federales es muy claro. En el caso argentino, por ejemplo, sale la ley de bosques, aprobada por el Congreso Nacional, cuando tiene que ser implementada por las provincias. En aquellas provincias que han apostado fuertemente, sobre todo la provincia del norte argentino, al desarrollo de su frontera agrícola, digamos, la implementación ha sido muy pobre, y básicamente la explicación se da porque hay una contraposición muy clara de los objetivos de la ley aprobada a nivel nacional con los objetivos que tienen las provincias a nivel subnacional. El otro tema que evaluamos es el tema del contexto político. ¿Cuál era la relación entre el contexto político, el apoyo político y cómo se modificaban las trayectorias de las agendas sobre el cambio climático en los países del estudio? En general, algo que sale muy claro es que el tema climático como un lugar marginal en la agenda política doméstica, ¿no? La excepción posiblemente sea Brasil. Brasil es el único país que en la campaña el tema del cambio climático fue parte de la campaña presidencial. La campaña presidencial 2009-2010, el tema del cambio climático formalizado en términos de economía de bajo carbono y en términos de sustentabilidad fue parte de la campaña electoral, básicamente por una cuestión de contexto político. Aparece una tercera candidata, Marina da Silva, que había sido la secretaria de Medio Ambiente de Lula, pero se aparta el gobierno y aparece como una candidata del Partido Verde. Rápidamente su candidatura se consolida en la encuesta de opinión entre un 10 y un 11%. Eso fuerza a que la candidata oficial del PT, Dilma, tenga que abordar los temas que Marina da Silva estaba trayendo a la campaña doméstica, básicamente lo de economía no bajo carbono. Marina da Silva al final termina con casi 19% de los votos y hace que haya segunda vuelta en Brasil, y que el tema del cambio climático de alguna manera fuese parte de la campaña presidencial brasileña. ¿Por qué es importante que esté en la campaña presidencial? Porque eso significa, digamos, que hay electores que están dispuestos a definir su voto en función de qué es lo que hace un país en ese sentido, digamos, ¿no? Eso significa atención en la prensa, atención de los líderes políticos, toma de posiciones públicas y expresas, tratar de diferenciarte con el adversario político, etc. Eso también se da en un contexto donde Brasil en Copenhague ya había adelantado que iba a adoptar metas voluntarias, y además a fines del 2009 se aprueba la ley nacional de cambio climático, por el cual Brasil adopta esa reducción de emisiones por ley nacional, ¿no? El caso brasileño es un caso particular en el contexto regional. Es difícil, creo yo, o por lo menos en el contexto de los países, creo que tal vez el caso más cercano puede ser México, puede tal vez llegar a tener una dinámica similar en algún momento. El caso brasileño es particular por
diversas razones, y hay trabajos muy interesantes sobre cómo es el desarrollo de la política climática brasilera. Se explica, uno, por su importancia a nivel de emisiones, por la importancia que tiene la economía brasilera, por el rol que quiere jugar Brasil en el contexto internacional como un actor global de la política global, y por ende no puede no abordar estos temas, ¿no? Ahora, en el resto de la región, una de las características, hasta cierto punto en Brasil, es que la política climática es básicamente reactiva. Básicamente reactiva. Y en muchos casos, esto es interesante, los avances institucionales y los desarrollos políticos están muy vinculados, o la mayor atención de los actores políticos, están muy vinculados a respuestas o a situaciones de eventos climáticos extremos. Hay 3 países que en los informes regionales esto es muy claro. El caso Uruguay, con la sequía del 2009, el caso de Colombia, con la ola invernal del 2010, y el caso de El Salvador. Oye, muy cortito, pero el caso Uruguay, por ejemplo, está en la sequía del 2009 causa al Uruguay el costo económico se estima algo así como el 1.5% del Producto Bruto Interno. Eso impactó fuertemente en la economía uruguaya. Los productos agrícolas son su principal fuente de ingresos de exportaciones. Hasta ese momento la política climática uruguaya, un tema absolutamente, ya lo vamos a entrar a analizar en mayor detalle, absolutamente marginal, localizado o reducido a grupos técnicos dentro de la estructura del Estado. La sequía del 2009 ocurre en los 2 últimos años de Tabaré Vázquez, y a partir de allí, a partir de la sequía, el gobierno de Tabaré Vázquez, que no le había dado mayor atención al tema, adquiere un desarrollo frenético en el tema climático. Se crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, en 4 o 5 meses después que pasó la sequía, que fue la época de en el 2010, en febrero del 2010, se aprueba el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Además, se establecen una serie de medidas de adaptación, como el Fondo Agropecuario de Emergencias, el Fondo de Catástrofes Climáticas Granjeras, específicamente en reacción a lo que pasó en la sequía del 2009. El caso de Colombia también. La ola invernal del 2010 cambia sustancialmente la trayectoria de la política nacional colombiana. Hasta ese momento la política climática colombiana básicamente había girado alrededor de algún énfasis en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones, de tratar de ingresar proyectos en el sistema de mecanismos de desarrollo limpio. A partir de la ola invernal del 2010, que tiene un impacto enorme y muy extendido en el territorio colombiano, se estima que algo así como 2,5 millones de personas en Colombia fueron afectadas, 755 municipios de Colombia sufrieron inundaciones y estuvieron expuestos a esta ola. Hay un enorme énfasis, la adaptación empieza a adquirir un lugar preponderante, y hay una serie de desarrollos institucionales y de políticas muy importantes. Se crea el Fondo de Adaptación, que hasta donde yo tengo entendido es el fondo más importante que ha generado un Estado en la región, por lo menos de los comprendidos en este estudio, para básicamente financiar obras de adaptación. Acá, digamos, la agenda ha sido muy amplia, pero desde reconstrucción de infraestructura a otro tipo de inversiones. Se estima que algo así como 9.000 millones de dólares ha invertido o prevé invertir el Estado colombiano en 3-4 años. Además del Fondo de Adaptación, tuvo el programa Ola Invernal, que es un programa de ayuda al sector agropecuario. El Plan Nacional de Desarrollo incorpora el tema climático y se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático por la COMPES 3700. Ya vamos a entrar en un poquito también a conversar de eso. El Salvador es otro ejemplo interesantísimo, posiblemente uno de los países de mayor vulnerabilidad a nivel global en el tema de los eventos climáticos. Para dar una cuenta del informe, el Informe Nacional de Ecuador tiene una cita interesantísima. Dice que hasta antes de la década del 2000, básicamente El Salvador sufría un evento, y esto utilizo yo no soy climatólogo, yo voy a utilizar los términos voy a ser poco prolijo en los términos, sufría un huracán o ciclón o un evento de eso una vez a la década, una vez por década, básicamente. Entre el 2001 y el 2011
Colombia sufrió 7 ciclones, El Salvador, disculpen, 7 ciclones y 2 sistemas bajo presión. Entonces sufrió 9 eventos en una década. Los últimos que sucedieron entre el 2009 y el 2011, según un estudio del BID, costaron algo así como un 6% del Producto Bruto Interno de El Salvador. Esto generó un cambio dramático en el contenido y la trayectoria de la agenda de El Salvador, que hasta ese momento en temas climáticos también se había focalizado fundamentalmente en el desarrollo de algunos proyectos de mitigación, algunos planes de adaptación sobre el tema de inundación y sequía, pero no había una inversión muy fuerte en temas de desarrollo institucional. A partir de ese momento hay un cambio sustancial en la trayectoria de la política climática de El Salvador. Por ejemplo, se crea el Programa Nacional de Reducción de Riesgos, 2010, se formula la Estrategia de Adaptación y Mitigación al Sector Agropecuario y Forestal. Es interesantísimo. La Estrategia de Adaptación y Mitigación al Sector Agropecuario es una orden directa que sale de presidencia de los ministerios, y en la justificación de por qué se tiene que hacer eso específicamente, atento a lo que sufrimos en la tormenta XX que nos costó tanto, debemos adaptarnos. El Salvador también ha generado, como estos eventos afectaron tanto a la economía y por ende la capacidad del Estado de recaudar impuestos, y por ende, digamos, la capacidad del Estado de poder seguir funcionando, El Salvador, con programas del BID, se aprobó un programa de sostenibilidad fiscal y adaptación al cambio climático. Básicamente la creación de un fondo de reserva ante contingencias de este tipo, ¿no? El otro aspecto interesante que tratamos de evaluar es cómo los cambios de gobierno, si había alguna relación entre los cambios de gobierno y la relevancia o la dirección de la agenda política, de la agenda climática a nivel doméstico. Lo que uno supondría es que si hay un cambio de gobierno, de administración, de coalición política gobernante, debería, posiblemente, haber algún tipo de cambio en la trayectoria. Y la verdad es que al analizar comparativamente los 10 países de la región, no hay patrones únicos. Hay diferentes tipos de combinaciones entre contexto político y agenda climática. En algunos casos tenemos cambios de coaliciones políticas a cargo de los gobiernos y claras modificaciones en la relevancia o la dirección de la política climática a nivel doméstico. Esto es lo lógico. El Salvador es el caso más paradigmático en esto. La agenda climática del 2010, como hasta el 2000, ¿cuánto? 2 minutos. Como les dije, se focalizó en temas de proyecto y mitigación. En el 2009 hay un cambio de gobierno después de 20 años de que gobernó el ARENA en El Salvador. Se hace cargo de gobierno una nueva coalición política y cambia sustancialmente la trayectoria de la política climática de El Salvador. Ecuador y Bolivia son países que también responden a esa matriz. El caso boliviano, por ejemplo, el gobierno de Bolivia, a partir de la administración de Evo Morales, asume una posición muy clara en rechazar el uso de herramientas de mercado en la política climática. Cuando Bolivia, desde los 90, había hecho una fuerte apuesta a partir de distintas administraciones en generar proyectos de reducción de emisiones a partir de la conservación. En otros casos, tenemos cambios de coaliciones de gobierno, pero muy poca continuidad en las políticas. El caso de Chile es el caso más interesante. Hay un cambio del gobierno de Bachelet, la concertación, a un gobierno de centro-derecha, y básicamente la trayectoria de la política climática no cambia. Voy a ir muy rápido, sé que no voy a poder detenerme. Y los otros casos es cuando hay cambios en la trayectoria de la agenda climática, de la política climática, cuando la coalición de gobierno es la misma. En Uruguay, por ejemplo, la diferencia entre la gestión de Tabaré Vázquez los 2 últimos años con la gestión de Mujica, digamos, la gestión de Tabaré Vázquez en los últimos años, año y medio, fue frenético en términos de desarrollo institucional. Cuando asume la gestión de Mujica, si bien no da marcha atrás, no hay asignación presupuestaria. Por ejemplo, hoy el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad Climática de Uruguay se sustenta con fondos de cooperación de España. Básicamente consiste en una persona y una secretaria. ¿Cuánto? ¿Un minuto?
Bueno, otro tema que hablamos, fortaleza institucional, no lo voy a poner, vamos a ir directamente a las conclusiones. Tuvimos fuerte avance en la formulación, dijimos, pero hay fuerte déficit en implementación, un lugar marginal en la agenda política, las élites políticas no tienen un posicionamiento programático claro en relación a los temas climáticos. ¿Qué significa? Que cortan los temas, ¿eh? Hay temas que cortan las coaliciones políticas, digamos. Entonces, no responden a cuestiones. En Estados Unidos uno sabe bien dónde están los demócratas, dónde están los republicanos, el tema climático, con algunas excepciones. En la Unión Europea también, en el caso de latinoamericano, con excepciones, muy difíciles hacer esas evaluaciones. Esto es interesante, y una cuestión interesante, que en estos contextos políticos, donde los temas climáticos no tienen mucha relevancia, la existencia de ciertas estructuras burocráticas dentro del Estado han sido centrales para sostener proyectos y acciones y mantener la agenda climática, ¿no? El caso argentino, por ejemplo, donde el tema es absolutamente secundario, la existencia de bolsones de funcionarios y equipos técnicos en la Secretaría de Medio Ambiente, en Agricultura, han permitido sostener los temas. Pero esto también demuestra una gran debilidad. Cuando muchas de estas personas salen de estas funciones o se van de esa secretaría, muchos proyectos que decaen. Esto pasa en Argentina, en Uruguay, en Chile. Digamos, este activismo, por así decirlo en un buen sentido, de estos técnicos o estas estructuras burócratas dentro de la estructura del Estado, permiten sostener el proyecto, pero no lo pueden posicionar políticamente. Hay una muy débil integración de la política de desarrollo y de articulación con otras políticas sectoriales. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Me das un minuto más? Sí. Por ejemplo, el caso brasilero, que es un caso que, digamos, yo lo evalúo positivamente. Pero, por ejemplo, esto es un caso interesantísimo de lo bajo nivel de articulación. Brasil tiene un programa de agricultura de bajo carbono, sumamente interesante, que tiene por objetivo impulsar y promover la agricultura de bajo carbono a partir de la entrega de subsidios a productos agrícolas para que modifiquen sus prácticas. Le quiero dar... No. Bien, acá está, Brasil. El nivel de inversión del Estado brasilero en el programa de agricultura de bajo carbono fue de 3,1 billones para la campaña agrícola 2010-2011. Para la misma campaña, el nivel de inversión que hizo el Estado brasilero en fomentar agricultura tradicional fue de 107 billones de reales. Entonces, la posibilidad de impacto que tiene el programa de bajo carbono, de agricultura de bajo carbono, en un contexto donde se invierten 3 billones contra 107 billones para promover agricultura tradicional, de alguna manera limita sustancialmente la posibilidad de impactar efectivamente, la posibilidad de impacto efectivo que tenga ese programa en la materia. Eso pasa en Argentina, hay casos muy interesantes en Bolivia y Perú, entre las tensiones, por ejemplo, entre el régimen agrario y el régimen forestal, la legislación forestal, que tiene cuestiones de protección. Principales desafíos para la agenda climática en el sector agropecuario y forestal y de bosques: la necesidad de integrar y articular la política, la agenda climática con la política de desarrollo, de ordenamiento territorial y política sectorial. Hasta que eso no se haga, la política climática va a tener un lugar muy secundario en la agenda política. Esto requiere, por un lado, mayor centralidad de los espacios institucionales donde se define la política climática. El caso colombiano va a ser muy interesante. Colombia ha modificado su estructura, vamos a tener que evaluar de acá a 4 o 5 años a ver qué impacto ha tenido. Colombia ha modificado su organismo, que trabajaba temas de mitigación de cambio climático, adaptación de cambio climático. Eran dos reparticiones técnicas sólidas, pero muy secundarias, muy periféricas en la estructura del Ministerio de Ambiente de Colombia, que tiene otro nombre. A partir de la COMPES 3700, que se genera el Sistema Nacional de Cambio Climático, tema de mitigación y adaptación al cambio climático pasa a depender de la Dirección Nacional de Planeamiento, que es un organismo técnico que depende directamente de Presidencia de la Nación, que es un eje a partir del que aborda, digamos, que influye en toda la estructura de formulación de política de inversiones económicas, de desarrollo en Colombia. Va a ser interesante evaluar si este nuevo diseño institucional
tiene esta posibilidad que significa básicamente darle un espacio de mayor centralidad en la estructura del Estado a la agenda climática, tiene el impacto que todos esperamos que tenga. Y el otro tema es que claramente esto necesitan coaliciones políticas y sociales más amplias. Y para ello es necesario vincular la problemática climática con la agenda de empleo, con la agenda de lucha contra la pobreza y con la agenda de competitividad. Si la agenda climática no sale de ese corset, si no es ese cambio cualitativo, digamos, a nivel de cómo se formulan las coaliciones políticas y cómo se formula la política desde el Estado, va a seguir ocupando un lugar más bien marginal. Disculpen que me haya pasado el tiempo. Bueno, muchas gracias.